Muy buenas tardes. Vamos a iniciar preliminarmente con un micrófono portátil en lo que resuelven el problema de audio y repondremos el tiempo. Doy una cordial bienvenida, una apertura a la audiencia número 4 en el 195 periodo de sesiones, impacto de la violencia política en contra de las mujeres de la región. Esta ha sido solicitada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. Le doy una cordial bienvenida a todas las mujeres hoy acá presentes, solicitantes de la audiencia. Quiero presentar a las personas que me acompañan en la mesa principal, un servidor, Estuardo Ralón, presidente de la Comisión Interamericana. Me acompaña también el comisionado Riad Insanali, la comisionada Marion Bettel, la comisionada Rosa María Payá y la secretaria ejecutiva Tania Renaud Pansi, así como el relator de Libertad de Expresión Pedro Vaca. Este es el primer periodo de sesiones que celebramos fuera de Estados Unidos después de pandemia y estamos complacidos de que sea en Guatemala. Agradecemos mucho al Estado y especialmente a COPADE por la disponibilidad y el apoyo económico que han permitido que hoy estemos aquí. En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos venido haciendo desde hace ya 67 años. Esto con el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Antes de dar inicio a la audiencia, quisiera solicitar a las partes que puedan adecuar sus intervenciones respetando el tiempo de intervención que voy a indicar a continuación, y básicamente sería en su debido momento una intervención por 30 minutos. Posteriormente la comisión hará uso de la palabra por 30 minutos y luego devolveremos la palabra a la sociedad civil por 27 minutos previo a cerrar esta audiencia. La audiencia dispone de interpretación simultánea en inglés y en español, y como es de conocimiento, para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias, para quienes nos siguen en los canales de redes sociales, disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de los canales de la CIDH. Así que, sin más, las dejo en el uso de la palabra por un tiempo de 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimadas comisionadas y comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es María Guadalupe Ramos Ponce y comparezco en mi calidad de coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, una red feminista con presencia en 15 países de la región. Desde CLADEM reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad y con la construcción de democracias paritarias, inclusivas y representativas en América Latina y el Caribe. Nuestra intervención se centra en el continuum de violencia política en razón de género que enfrentan las mujeres en la región.
Esta violencia no constituye hechos aislados, sino un fenómeno estructural que busca limitar, castigar o expulsar a las mujeres de los espacios de toma de decisiones. En América Latina, la participación política de las mujeres continúa desarrollándose en contextos marcados por desigualdades estructurales, racismo, discriminación y estereotipos de género que históricamente han restringido el acceso de las mujeres al poder. A pesar de los avances normativos en algunos países de la región, la violencia política contra las mujeres persiste y adopta múltiples formas: agresiones simbólicas, campañas de difamación, amenazas, violencia digital, criminalización, destituciones arbitrarias y, en los casos más graves, feminicidios políticos. Estas violencias afectan de manera particular a mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes, rurales, defensoras de derechos humanos y mujeres con orientaciones sexuales diversas. Desde CLADEM hemos documentado patrones regionales que muestran que las agresiones se intensifican tanto durante los procesos electorales como durante el ejercicio del cargo, mediante mecanismos de silenciamiento, disciplinamiento político y exclusión institucional. Para ilustrar estos patrones estructurales, hoy presentamos ante esta honorable comisión las voces de Sonia, Alondra, Ana, Katia, mujeres políticas de un pueblito de México, de Guatemala, del Pacífico colombiano y del Paraguay. Sus testimonios evidencian cómo la violencia política en razón de género se manifiesta en contextos diversos, pero con dinámicas comunes de exclusión, intimidación y persecución. Escuchar estas voces de mujeres es fundamental para comprender que la violencia política contra las mujeres no solo vulnera derechos individuales, sino que afecta profundamente la calidad de nuestras democracias. Estos 4 testimonios representativos de las distintas subregiones de América Latina y el Caribe demuestran que la violencia política contra las mujeres es una violación de derechos humanos que debilita la democracia. Mientras las mujeres sean silenciadas, expulsadas o violentadas por participar en la vida pública, nuestras democracias seguirán siendo incompletas. Buenas tardes, les saluda Marina López Sepúlveda, coordinadora del CLADEM Colombia. En este contexto regional es importante resaltar que en Guatemala las mujeres continúan enfrentando altos niveles de violencias, racismos, estereotipos de género y discriminación como en todos los países de la región. Además de Sonia, a quien en breve momento escucharemos, también existe el caso emblemático de Sandra Morán, quien se desempeñó como diputada al Congreso entre el 2016 y el 2020 y fue la única mujer lesbiana visible en el Parlamento durante su mandato. Con su gestión política se promovieron iniciativas a favor de los derechos de niñas, mujeres y personas LGTBIQI+, y exigió rendición de cuenta por violaciones de derechos humanos que afectan a los pueblos indígenas. Sin embargo, por ejercer ese liderazgo, fue objeto de ataques constantes. Se cuestionó su capacidad por motivos de género. Su identidad y orientación sexual enfrentó amenazas, hostigamiento y campañas de agresión en redes sociales. Este caso ilustra cómo la violencia política contra las mujeres también se manifiesta en los entornos digitales, donde se busca desacreditar, intimidar y silenciar a mujeres candidatas, electas, activistas y defensoras de derechos humanos. El uso de las plataformas digitales ha crecido exponencialmente en la región, pero también lo han hecho las violencias basadas en género en estos espacios. Según datos de ONU Mujeres, para América Latina y el Caribe, 9 de cada 10 mujeres con presencia pública han experimentado algún tipo de violencia digital, incluyendo ciberacoso, amenazas, campañas de desprestigio, entre otras. Además, 1 de cada 5 publicaciones dirigidas a mujeres lideresas contiene mensajes violentos.
y cerca del 80% de las mujeres con voz pública se les limita su participación en redes sociales debido al acoso digital. Estos datos revelan que los entornos digitales se han convertido en espacios inseguros de alto riesgo que afecta a las mujeres. Y directamente el ejercicio de los derechos políticos, en consecuencia, debilitan nuestras democracias. Desde CLADEN hemos reunido 4 testimonios que hoy presentamos de mujeres políticas que representan las distintas subregiones de América Latina, Centroamérica, México y el Caribe, la región andina y el Cono Sur. Escuchemos ahora las voces de las mujeres que han enfrentado directamente estas violencias en el acceso y ejercicio de sus derechos políticos. Sus testimonios permitirán visibilizar que estas violencias no son hechos aislados, sino patrones estructurales que continúan restringiendo el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en la región. Senaqita hatontera la kamanik nakanam roona chikamaj lechchiwik kush rikacharik la ishoqimtaqe y la tenemitaqe. Muy buenas tardes, soy Sonia Gutiérrez en representación de CLADEN. Comparezco en esta tarde en mi calidad de diputada al Congreso de la República de Guatemala. Me identifico orgullosamente como mujer maya Pocomán. Soy política, de formación académica, abogada, defensora de derechos humanos, específicamente de pueblos y de mujeres indígenas. En Guatemala, las mujeres somos el 51% de la población. Sin embargo, de 160 diputados al Congreso de la República, únicamente 32 somos mujeres, lo que equivale al 20% de representación. En cuanto a la representación de mujeres indígenas, la situación es dramática en mi país, puesto que soy la única mujer indígena que se identifica como tal en la actual legislatura. Durante mi labor como parlamentaria he enfrentado, como la mayoría de las mujeres en mi país, múltiples situaciones que pueden ser calificadas como violencia política, de género, de persecución y criminalización. Entre algunos de estos sucesos son: en marzo de 2022 fui víctima de acciones, actitudes y expresiones con una carga de racismo que exacerbó en una inferiorización y desprecio hacia mi persona, cometido esa vez por la exdiputada Patricia Sandoval. Esto sucedió en un debate parlamentario, lo cual me dejó en un estado de afectación emocional y de mucho temor. Esto por los vínculos peligrosos muy conocidos de la entonces legisladora. De este caso presenté denuncia por posibles violaciones a mis derechos humanos, además de medidas de protección por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero nunca me fue otorgado. En julio de 2024 volví a enfrentar una agresión en el desempeño de mi ejercicio parlamentario, esta vez cometido por el actual diputado Alan Rodríguez, quien dirigió a un grupo de diputados que llegaron a mi oficina de manera prepotente, abusiva, amenazante e intimidatoria hacia mi persona y mi equipo. Esto fue un acto muy evidente de violencia política por mi condición de mujer y mujer indígena. De este hecho presenté una querella penal contra el agresor, pero nada ha avanzado en la investigación. En julio de 2025, nuevamente en el ejercicio de mi función constitucional de fiscalización, a petición de comunidades que se sentían afectadas por posibles irregularidades por la Municipalidad de la Antigua Guatemala en la aprobación de licencias a favor de una millonaria inmobiliaria, luego de varias citaciones que efectué y denuncié una serie de irregularidades en el otorgamiento de tales licencias municipales, presenté una denuncia penal
contra las autoridades del Consejo Municipal para que se realicen las investigaciones respectivas. Sin embargo, mi sorpresa fue que la empresa había sido beneficiado con estas licencias dudosas, interpone una querella penal en mi contra y solicita el retiro de mi inmunidad, caso que actualmente está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Esta acción legal configura una forma de represalia, criminalización y una total persecución a mi legal y legítima función parlamentaria, que pone en evidencia los nexos que hay entre la política y las élites económicas, lo cual atenta contra el principio del control político que sustenta nuestro sistema democrático. Estos hechos solo son apenas algunas de las múltiples situaciones que la mayoría de mujeres en Guatemala enfrentamos sistemática y cotidianamente en los diferentes ámbitos de la sociedad. Es decir, no son hechos aislados, sino constituyen una afectación general. Las barreras que enfrentamos las mujeres indígenas en la política no son imaginarias, se manifiestan en ataques simbólicos, deslegitimación constante y utilización del aparato legal como mecanismo de presión. Señores comisionados, la violencia política de género y criminalización no solo constituyen violaciones de nuestros derechos humanos, sino que además se constituyen en mecanismos que obstruyen nuestra plena participación política, siendo espacios tan difíciles que hemos conquistado históricamente nosotras las mujeres. El ejercicio del cargo público, cuando lo desempeñamos las mujeres de manera responsable, ética y transparente, de ninguna manera debe ser objeto de represalia, intimidación o violencia. Es por eso que hoy alzamos la voz en nombre de cientos, miles y millones de mujeres, denunciamos estos actos y exigimos un alto, un basta ya. Por lo tanto, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estos hechos sean valorados en su integralidad y que los estados adopten medidas urgentes y contundentes para acabar de una vez por todas la violencia de género, la criminalización, agresiones vinculadas a nuestro legítimo ejercicio de derechos como mujeres. Repito, soy Sonia Gutiérrez, diputada del Congreso, en representación del CLADEM y la Articulación de Mujeres Indígenas. Buenas tardes, soy Alondra Romero Cordero, abogada, regidora del Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, México. Tequila significa camino que corta por la piedra de obsidiana que encuentras en el suelo de mi pueblo y a su vez le da el nombre a la bebida más emblemática de México. En mi país y en la región, ser joven y ser mujer es la peor combinación en política y es lo que nos trae hoy aquí. Me acompañan Eva Lizaraí Castañeda Chávez y Luz Helena Aguirre Sandoval. Las tres sufrimos violencia política y digital en razón de género en el desempeño de nuestros cargos como legisladoras por parte del presidente municipal Diego Rivera Navarro, quien hace un mes fue detenido por vínculos con el crimen organizado. En mi municipio, como en la región, el presidente municipal actuaba bajo el apadrinamiento del crimen organizado, lo que le daba más poder para ejercer la violencia. El expresidente municipal, Diego Rivera, extorsionaba a empresarios, levantaba, golpeaba personas del pueblo y turistas, clausuraba negocios arbitrariamente, se apropiaba de recintos y propiedades, actuaba como un capo. Ante estos actos de violencia no podíamos quedarnos calladas. Nos dolía nuestra tierra y nuestra gente, sin importar nuestras ideologías políticas, ya que las tres somos de partidos políticos diferentes, decidimos no callar, confrontar e incluso denunciar a nuestro agresor, el presidente municipal. Como consecuencia, sufrimos múltiples formas de violencia. En las sesiones de Cabildo bajaba el audio en nuestras intervenciones, nos hablaba con prepotencia, nos humillaba sistemáticamente y había órdenes de que no se nos atendiera cualquier gestión que solicitábamos en nuestra calidad de regidoras del municipio. Vivimos también restricción arbitraria y obstrucción del cargo,
nos impedía el libre ingreso a la sala de regidores y oficina de la presidencia. Nos redujo el salario, hubo coacción para la toma de decisiones, represalias en nuestra contra y la de nuestra familia. Si cuestionábamos sus acciones, recibíamos mensajes amenazantes en nuestros teléfonos y en redes sociales. Todo para mantenernos asustadas. Orquestaba ataques cibernéticos misóginos y sistemáticos para desprestigiarnos. Incluso una vez nos hizo detener con la policía municipal por ir a arborizar una comunidad. Son tantos los hechos de violencia que no me alcanzan 5 minutos para mencionarlos, y todos tienen un impacto desproporcionado en nuestras vidas porque somos mujeres, y cuando somos jóvenes es aún peor. El 4 de julio del 2025, las 3 regidoras denunciamos ante el Tribunal Electoral y de Participación Ciudadana la violencia política que estábamos viviendo, y el tribunal resolvió que no había violencia en razón de género. No fue hasta en diciembre del 2025 cuando el presidente municipal extorsionó a una de las empresas más prestigiosas de México, la tequilera José Cuervo, que el Estado volteó a vernos y le dio trámite a nuestra denuncia como testigos protegidos. Sin embargo, se filtraron nuestros nombres a la prensa nacional, poniendo en riesgo nuestra vida, y solo nos dieron un pulso de vida que no nos garantiza nuestra seguridad. El 5 de febrero fue preso el presidente municipal que denunciamos el 22 de febrero fue asesinado en Jalisco el líder del cártel, pero el riesgo que vivimos sigue siendo el mismo y nos sentimos desprotegidas con todas estas violencias afectando nuestra vida y nuestro futuro. Queremos que el Estado nos proteja y que proteja a todas las mujeres que hacemos uso de nuestro derecho a la participación política. No es justo que busquen silenciarnos, no es justo que quieran hacernos tener miedo, no es justo que nos impidan ejercer el cargo para el que fuimos elegidas. Venimos ante esta comisión a denunciar lo que nos sucedió y nos sucede. Nuestra vida está en riesgo y les solicitamos nos otorgue medidas cautelares que nos hagan sentir seguras y que el Estado mexicano cumpla. Necesitamos también que esta comisión siente precedente para que las mujeres jóvenes sigamos haciendo política. Buenas tardes para todos y todas, comisionados. Mi nombre es Ana Rosa Perea, soy mujer negra, rural, espiritual, defensora de derechos humanos, lideresa comunitaria rural del municipio de Baranoa Atlántico, Colombia. Actualmente hago parte del equipo coordinador del Nodo Atlántico de la Red de Mujeres del Caribe. Soy directora y representante legal de la Organización de Mujeres Afrocaribeñas, ASCAFRO. Participo activamente en el capítulo Atlántico Baranoa del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, el MOVICE, y hago parte de la mesa de víctimas de mi municipio. Soy impulsora de la Red de Mujeres Afrocaribeñas REMA. Actualmente me encuentro en formación en la Escuela de Redes del Cuidado del Sistema Nacional del Cuidado. He sido candidata al Consejo Municipal de Baranoa en los años 2004 y 2024 y candidata a edil en Barranquilla en el año 2008. Mi trabajo ha estado centrado en la defensa de los derechos de las mujeres, de las comunidades afrodescendientes y de las víctimas del conflicto armado. A comienzos de los años 2000, Baranoa vivió un contexto sistemático de violencia política. Líderes y lideresas sociales fueron asesinados, amenazados y desplazados. Estos hechos han sido reconocidos en escenarios de justicia transicional y por la Comisión de la Verdad. En el año 2001 fue asesinada Yomaira de Jesús Gaviria Urrieta, presidenta de la Federación Comunal del Atlántico y formadora política. Su feminicidio político envió un mensaje directo a las mujeres lideresas. Participar en política tenía un precio. El mensaje fue callar o morir. En el 2004, cuando fui candidata al Consejo Municipal, se identificaron las estigmatización, la violencia racista de género por el solo hecho de ser mujer,
mujer negra participando en política. En el 2005 fue asesinada Luz Dari Duncan Nieto. Después de este crimen, recibí amenazas constantes, llamadas, seguimiento, lo que me obligó al desplazamiento forzado. En el año 2006 fue asesinada Arlé Pertús, mujer desplazada por el conflicto armado, lideresa comprometida con procesos organizativos de mujeres víctimas, defensora de derechos humanos. Con los años la violencia continuó en nuevas formas. En periodos electorales recientes he sido víctima de violencia digital con mensajes de odio, ataque racista, delegitimación pública. Esta violencia busca silenciar, intimidar y excluir. El Estado no previno, no protegió, no investigó de manera efectiva, no adoptó medidas diferenciales para las lideresas, para las mujeres defensoras de derechos humanos. Sigue en la impunidad la violencia digital. No ha sido atendida ni sancionada adecuadamente. Esta violencia ha impactado mi vida personal, emocional, política, limitando mi participación democrática. Aún así, ejerciendo liderazgo, aunque el riesgo persista. Lo que me ha ocurrido no es un hecho aislado. En la región Caribe colombiana, muchas mujeres lideresas, especialmente mujeres negras, rurales y defensoras de derechos humanos, enfrentamos múltiples formas de violencia cuando participamos en la vida pública. Persiste el racismo estructural. Múltiples formas de violencia, la política digital con las mujeres y la falta de garantías reales para ejercer liderazgo sin miedo ni riesgo. Este contexto de violencia digital se ha convertido en una nueva forma de persecución, silenciamiento contra quienes defendemos los derechos. No hablo desde el odio, hablo desde la verdad, desde el derecho a vivir sin miedo, libre de violencia en razón de género. Lo ocurrido a mis compañeras no fue solo violencia, fue feminicidio político. Y mientras no haya verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición, el riesgo continúa y la democracia seguirá incompleta para las mujeres que defendemos los derechos en Colombia y en la región. Este año en Colombia es electoral y eso también nos sitúa en riesgo, por lo cual solicito que consideren mi situación y insten al Estado a proteger mi vida con medidas cautelares efectivas que garanticen el ejercicio libre de mis derechos políticos y de todas las mujeres candidatas, electas, activistas y defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Buenas tardes, señores comisionados. Mi nombre es Katia González, soy senadora nacional de Paraguay, expulsada del Congreso Nacional el 14 de febrero del año 2024, de manera ilegítima e inconstitucional por una mayoría de legisladores oficialistas que integran la Cámara de Senadores de mi país. Fui electa para el periodo 2023-2028 por el voto preferente de más de 100.000 ciudadanos paraguayos, siendo la cuarta legisladora más votada de mi país conforme al sistema electoral vigente en Paraguay. Provengo del activismo local y gremial. Fui concejala municipal y presidí la Coordinadora de Abogados del Paraguay, desde donde denuncié corrupción pública y abuso de poder, afectando a políticos y funcionarios públicos, varios de los cuales terminaron procesados, destituidos o encarcelados. Desde que empecé mi trayectoria parlamentaria como diputada en el año 2018 y luego como senadora en el año 2023, viví violencia política. Me cerraron micrófonos en la Cámara, hablaron públicamente de mi vida privada y sexual, realizaron campañas digitales en mi contra, me amenazaron e intentaron extorsionarme. Lo hicieron desde el poder político masculino y mafioso que gobierna mi país,
de forma sistemática y organizada, porque les molesta. Les molesta que una voz de mujer sea potente en denunciar y no se amilane ante la prepotencia. Este continuum de violencia política culminó con mi expulsión de la Cámara de Senadores cuando mis denuncias sobre un esquema de títulos falsos y sobre un esquema de tráfico de influencias afectaron a parlamentarios oficialistas y porque realicé investigaciones y denuncias sobre corrupción pública, financiamiento político, crimen organizado y su contacto directo con la política y la representación parlamentaria. Las campañas violentas en mi contra arreciaron y el 14 de febrero del 2024, una mayoría de 23 senadores instaló una sesión express con el declarado propósito de expulsarme del Congreso. Este atropello se concretó en 4 horas y 21 minutos, sin haberme notificado de las supuestas acusaciones que sostenían sus impulsores, sin el debido proceso, sin respetar el reglamento interno ni la mayoría calificada de 30 votos establecida en el reglamento de la Cámara. Y lo que es más, en pleno receso parlamentario, mediante lo que terminó siendo una vergonzosa farsa de juicio de pérdida de investidura, culminando con mi expulsión. La violencia continuó porque posteriormente la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción abrió de oficio una investigación penal que culminó 6 meses después con la desestimación y el archivo, confirmándose de esta manera la inexistencia de causales de expulsión. No obstante, el Senado no revirtió su decisión. Inicié una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia del Paraguay para que active los mecanismos de peso, contrapeso y recíproco control de poderes y anule la resolución de mi expulsión. Sin embargo, 740 días después, hay un silencio cómplice de los ministros de la Corte que no se han expedido hasta hoy. En síntesis, los 3 poderes del Estado constituidos permitieron la consumación de este acto cobarde e injusto y enviaron un mensaje claro a las mujeres políticas y también a los luchadores de los derechos humanos. En Paraguay no están garantizados los derechos políticos de las mujeres. Se permite y se festeja la violencia política, estructural y funcional. La violencia política que viví y sigo viviendo me afectó de manera personal, en mi salud física, en mis proyectos de vida, trazados y alcanzados con mucho esfuerzo como hacemos las mujeres que decidimos participar en política. Lo que yo pasé y sigo pasando es un intento de silenciamiento, como sucede en muchísimos lugares de la región. A las mujeres nos quieren calladas y sumisas en política. Cuando no nos sometemos, nos violentan y buscan deshacerse de nosotras. Por eso, hoy alzo la voz ante esta comisión. Porque las mujeres necesitamos que se diga con fuerza que nuestros derechos políticos no son una moda y que la violencia que sufrimos no es simplemente un relato, es una realidad que interpela a la región. Y defender nuestras democracias, queridos comisionados, requiere defender las voces de las mujeres que eligen servir a su país desde un cargo de representación política. Esta es mi petición a la comisión, que diga inequívocamente al Estado paraguayo y a todos los estados de la región que la violencia política contra las mujeres no es normal, no es aceptable, que es una violación de los derechos y la existencia misma de nuestras democracias, y que las mujeres políticas violentadas merecemos justicia y reparación. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la última intervención para que luego podamos preguntar. Creo que falta una persona y porque llegamos al tiempo. Si falta una persona, yo les doy unos minutos adicionales que descontaré de la réplica, pero no sé si falta una persona aún de hablar. Entonces les dejo en el uso de la palabra. Puede intervenir. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Marcela Gómez Wilson, soy la directora del programa Paridad
política de las mujeres para América Latina y el Caribe de la organización sueca Diaconía y en conjunto con CLADEM, con apoyo de ASDI. Agradecemos profundamente el espacio de escucha ante este problema tan grave y exhortamos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere hitos en materia de violencia política en sus distintas manifestaciones para consolidar estándares que sean aplicados en pro de los derechos de las mujeres y buscar reparaciones integrales que eviten la continuidad de las violaciones a los derechos humanos, además de medidas eficaces de protección. Esperamos entonces que primero, se reconozca la violencia política contra las mujeres como una violación estructural de los derechos humanos que afecta el ejercicio efectivo de los derechos políticos, la igualdad y la democracia en la región. Segundo, se profundice y actualicen los estándares interamericanos aplicables a la violencia política contra las mujeres, incorporando de manera explícita su dimensión digital. Tercero, que se recomiende a los estados la adopción de marcos normativos, políticas públicas y protocolos específicos para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia política contra las mujeres con enfoque interseccional. Cuarto, se exhorte a los estados a establecer registros oficiales y sistemas de datos comparables sobre violencia política contra las mujeres que permitan dimensionar el fenómeno y evaluar las respuestas institucionales. Quinto, se promuevan obligaciones claras para los partidos políticos y autoridades electorales en materia de prevención y sanción de la violencia política de género. Sexto, se considere la emisión de medidas cautelares en favor de las voces que hoy expusieron no solo su historia de violencia, sino que ponen el cuerpo para la defensa de los derechos políticos. Séptimo, finalmente, se considere la elaboración de un pronunciamiento temático, informe regional o lineamientos específicos sobre violencia política contra las mujeres, incluida la violencia facilitada por tecnologías digitales. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco cada una de las intervenciones de la sociedad civil. Vamos a continuar con la agenda, ahora teniendo el turno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le daré la palabra al comisionado Riadin Zanari. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Les agradezco toda la información proporcionada. Ustedes han alzado la voz y les escuchamos. Como ustedes saben, la Comisión ha instado a los estados que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres de una manera equitativa, libre de todas formas de violencia y discriminación. Pero es cierto que esto no es suficiente. En este sentido, tengo dos preguntas específicas y además le agradezco a la última intervención que nos precisó unas recomendaciones específicas. Pero me pregunto, ¿cuáles son algunas buenas prácticas que ustedes han identificado para prevenir, punir y reparar la violencia política y estructural en contra de las mujeres? ¿Y cuáles son los estándares interamericanos que se deben fortalecer para enfrentar nuevas formas de violencia política, en particular en espacios digitales, como ustedes ya han mencionado? Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Le doy la palabra a la comisionada Marion Bettel. Thank you very much, President Caballero. And I, too, want to thank you all for your presence here today and sharing with us your advocacy on behalf of women in politics and the impact of violence against you.
I thank you for those four really powerful testimonies of Congresswoman Sonia Gutierrez, Councilwoman Luz Elena Aguirre, and political activist Ana Rosa Perea and Katia Gonzalez, Senator. You really have, and also for the final speaker who gave the recommendations to us in terms of how we can, as a commission, move to petition states to, first of all, recognize the gender-based violence against women in regard to their political work, and to call for certain kinds of reparations and codes of conduct in addressing this political violence. And so I thank you for these powerful testimonies, which really show us so much about political violence and the impact of it on women. And we know that women's leadership in politics is critical to our society, justice, democracy, and peace. And so that there is a pushback against women in political violence is something that we really need to address as a state party. And so the question I always have is, have we really looked at the root causes of gender-based violence in the form of political violence? And have we looked, have we done the kind of work where we speak to our communities about gender-based violence in the form of political violence, in terms of awareness raising and campaigns around awareness raising in terms of political violence against women? And so we're talking about things like gender stereotyping, which is a critical factor in political violence against women, and seeing women as not worthy of political leadership, women as persons who do not have that capacity compared to men, etc. So these are the kinds of things that I think public education really still is important to make happen. And so the issue of gender stereotyping. You also reflect very clearly the issue of intersectionality. This is a huge issue for women, and the four of you have shown that there are issues around intersectionality. We're talking about racism, ethnicity, in terms of how political violence is manifested. And so how have we really approached our communities and addressed them in terms of public education? And we need to have the evidence. It needs to be evidence-based in terms of disaggregated data, systematic disaggregated data that really shows the extent, the causes, and effects of gender-based violence in the form of political violence against women. And because this is a form of gender-based violence, are there laws in our countries that really address this issue of political violence as a form of gender-based violence, that it ought to be a criminalized action? I also ask about different kinds of codes of conduct that ought to be in place in terms of the government in regard to political violence, political parties, and public institutions, that these codes of conduct ought to prevent harassment, hate speech against women, the sexualized appearance or representation of women in social media and in other forms of public media. What are the codes of conduct that ought to be in place to prevent this kind of action? You also mentioned the issue of social media, which is really a very key area for this area of working against political violence against women. We know that social media companies use, there's artificial intelligence that generates content that constitutes gender-based violence against women in terms of political violence. So how are we making social media companies accountable for this kind of content? And where are the adoption of laws to prevent this kind of content in social media platforms? And so those are some of the issues that I want to draw attention to. And I think one of the main ones is really the collection and publication of systematic data that really evidences political violence. And from that, we can make public policies that respond to this evidence-based data in regard to protecting the rights of women who are politicians, and certainly
very worthy of being in leadership in our countries. So I want to stop there. Thank you. Muchas gracias, comisionada. Le voy a dar la palabra a la comisionada Rosa María Paya. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a la sociedad civil por traer este tema. Muchas gracias a todas ustedes por su testimonio. Gracias, Ana Rosa, por mencionar los nombres de esas mujeres que hoy no están con nosotros porque han sido víctimas de la violencia política. La Comisión Interamericana ha señalado en distintas oportunidades que la violencia política contra mujeres constituye una forma de discriminación que busca limitar o anular el ejercicio de sus derechos políticos y su participación en la vida pública. En ese sentido, tengo 3 preguntas, algunas de ellas ya han sido adelantadas por mis colegas. La primera de ellas, recogiendo toda la información presentada respecto a las distintas manifestaciones de violencia política sobre las cuales ustedes han dado testimonio, incluyendo las presiones para renunciar, las campañas de desprestigio, la violencia, el hostigamiento digital. De alguna manera, sociedad civil lo hizo al principio, pero si ustedes pueden identificar cuáles de estas constituyen patrones regionales que nos hablan no de hechos aislados o nacionales, sino sistemáticos. La segunda pregunta tiene que ver con los estándares interamericanos. Mis colegas también la han adelantado de alguna manera, específicamente las obligaciones derivadas de la Convención de Belén do Pará, que como ustedes saben, no solamente reconoce el derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación, sino también que los Estados miembros se comprometen con una serie de obligaciones como la de establecer procedimientos legales que aseguren a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia y al debido proceso. En ese sentido, si ustedes pueden identificar y nos pueden compartir si han identificado vacíos normativos o de implementación que consideran persisten en los estados para prevenir o para abordar adecuadamente la violencia política. Y si pueden específicamente, como dijo mi colega la comisionada Marion Bettel, referirse al contexto de la violencia en el entorno de los medios digitales, que sabemos tiene sus propios desafíos, que sabemos a veces le da el beneficio del anonimato a aquellos que pretenden, expresar de manera violenta o expresarse de manera violenta o ejercer la violencia contra mujeres en política. Si tienen recomendaciones específicas, sé que algunas ya han sido adelantadas, pero nos encantaría escuchar. Y en tercer lugar, me sumo a mi colega, el comisionado Insanali, en la pregunta de ¿hay buenas prácticas en la región? ¿Han identificado ustedes marcos normativos o prácticas en otros lugares o en sus propios países que pudieran compartir con nosotros, que nos pudieran servir como referencia? Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, comisionada. Le voy a dar la palabra a nuestro relator especial de Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Muchas gracias, presidente, y también saludar que haya aprobado esta audiencia, saludar muy especialmente tanto la exposición como los testimonios, pero sobre todo por ilustrar con casos específicos un fenómeno que creo que tiene que ser de la más alta preocupación para la región. Creo que es paradójico que en un momento donde se alzan voces contra las mujeres en el ámbito de la política y la participación, escuchemos en este foro cómo hay retaliaciones que pueden llevar al intento de silenciamiento de las voces que históricamente han estado por fuera del debate público. Yo quisiera referirme principalmente a los elementos de violencia digital, que son aquellos en los cuales el mandato de la relatoría podría contribuir de una forma más concreta. Y recuerdo que por allá en el 2022, con la relatora de Naciones Unidas, Irene Khan, produjimos una declaración conjunta sobre libertad de expresión y justicia de género que dialoga mucho con los elementos que se han planteado en esta audiencia. Y quisiera tal vez resaltar 2 puntos sin los cuales creo que
no habría violencia digital contra mujeres. El primero, vectores de amplificación. Confirma esta audiencia que buena parte de los discursos de violencia digital no necesariamente se originan en el anonimato, sino que tal vez pueden estar originándose en tribunas y plataformas de altísima estabilidad política que pueden ser las personas a las cuales ustedes legítimamente le están compitiendo el espacio político. Es decir, aquí escuchamos palabras como presidente, escuchamos palabras como otros parlamentarios, y creo que si es reprochable, o sea, estamos de acuerdo en que es reprochable la violencia contra las mujeres, pero es doblemente reprochable cuando el origen de esas violencias son vectores y voces de personas funcionarias públicas. Y creo que esto es un elemento de altísima preocupación. El segundo tiene que ver por el dónde ocurren, y hay más que respuestas que, digamos, también desde la relatoría podríamos compartir algunos de los insumos frente a moderación de contenidos que se han publicado en el pasado. En el 2024 publicamos un informe sobre moderación de contenidos en las Américas. Quisiera preguntar sobre qué tan empático encuentran la interacción con las plataformas de redes sociales, que por un lado, asumo ustedes utilizan en su actividad política, pero por el otro también percibo que puede ser un canal a través del cual reciben constantemente violencias. Y cierro con ese par de preguntas en el mismo sentido, y es uno, los vectores y fuentes de agresión que entiendo pueden ser, por ejemplo, miembros de partidos políticos o personas que ostentan una investidura pública. ¿Esos partidos políticos rechazan las violencias que se han ejercido contra ustedes? ¿Activan procesos disciplinarios contra estas personas? ¿Qué costo político tiene para un presidente de una municipalidad incurrir en este tipo de acciones dentro de su propio partido? Sería una pregunta. Y la segunda es, ¿cómo evalúan la receptividad de las plataformas de redes sociales de, digamos, los hechos y las alegaciones que han compartido en esta audiencia? De nuevo, muchísimas gracias por compartir con la comisión estas historias, y creo que activan una reflexión muy importante. Muchas gracias, relator. Le doy la palabra a la secretaria ejecutiva, Tania Renaud. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a todas. Es una alegría verlas y es una alegría poder tener este diálogo interamericano desde los feminismos de la región y desde las violencias de género de la región. Las mujeres somos casi el 50% de la población, y por eso cuando Lupita Ramos iniciaba la sesión diciendo la violencia política afecta a las democracias, no puede ser más real que eso, porque cuando las mujeres no estamos en los espacios políticos, yo siempre digo que en la física como en la política los espacios vacíos se llenan, y se llenan de otros, no necesariamente de otras. Pero tengo como algo para preguntarles para el diálogo. Porque claro, es cuestión de abrir el X o el Instagram y ver que vivimos hoy en un entorno extremadamente polarizado. Y las violencias en contra de las mujeres son una manifestación de esa polarización, pero hay violencias políticas también de manera muy fuerte en contra de otros colectivos, en contra de hombres en la política, que creo que es a veces la forma de ejercer el espacio público. Pero ¿qué es lo que distingue la violencia de género de las mujeres? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que hablar específicamente en entornos políticos altamente polarizados de la violencia política contra las mujeres? Ustedes ya nos han dicho, afecta a la democracia. Andrea, Ana Rosa, la colega de Paraguay, nos dijeron cómo les afecta en la vida privada. Reducción de salarios, estigmatización sexual, airear cosas de la vida privada. Pero ¿por qué es diferenciada además? Y luego, ¿por qué no ha funcionado todas las políticas públicas de la región para prevenir las violencias? Y yo a veces pienso que se ha apostado fuertemente en que las violencias se prevengan mediante el sistema penal, es decir, mediante la sanción penal, pero poco se ha hecho en otras esferas de lo público para la prevención de la violencia. Entonces, yo quisiera, más que preguntarles, reflexionar junto con ustedes. ¿Ustedes qué piensan de esto?
y cómo podríamos encarnar para entender mejor cuáles son y por qué hablar de la violencia de género es tan distinta a hablar de la política, de la violencia política en entornos polarizados. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Muchas gracias, secretaria. Yo quisiera también hacer uso de la palabra, primero para agradecer las valientes intervenciones presentadas hoy en esta audiencia ante la Comisión Interamericana sobre el impacto de esa violencia política contra las mujeres en la región. Ustedes nos han descrito con claridad que hay muchas preocupaciones que son compartidas en distintos países, incluidas aquellas que son relativas a presiones indebidas, campañas de desprestigio, ciberacoso y otras formas de violencia. Lo que nos han planteado, junto con las solicitudes al final de la intervención, nos dan elementos relevantes para comprender mejor cómo nosotros podemos ayudar desde nuestro mandato a enfrentar un desafío enorme que tiene la región. Quisiera también recordar que la Comisión en su trabajo ha advertido que la violencia política en contra de las mujeres busca deslegitimar su voz, busca expulsar a las mujeres del espacio público, ya sea con estas prácticas de ciberacoso, de amenazas, de difusión masiva de desinformación, de hostigamiento, y me gustaría, porque todas estas prácticas traen un efecto ya sea de autocensura, de desgaste psicológico, incluso a veces hasta el abandono de la participación política pública. ¿Cómo la Comisión puede ayudar mejor? ¿Qué más podemos nosotros hacer para coadyuvar en esta lucha de erradicar la violencia política contra las mujeres? Estamos convencidos, como acá se ha dicho, que una democracia sólida se mide también por la capacidad de todas las mujeres de participar en la vida pública, libres de violencia, de intimidación, ya que la violencia política contra las mujeres no solo afecta a quienes las padecen directamente, sino debilita la calidad de nuestras instituciones democráticas, porque la participación plena y plural se ve profundamente debilitada. Así que me gustaría poder conocer de qué manera podemos ser más efectivos en la comisión. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la última parte de la audiencia, devolviendo la palabra, para lo cual tendrán 27 minutos. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Vamos a tratar de recoger así de manera muy general todas sus inquietudes. Muchísimas gracias además porque nos brinda la posibilidad de este diálogo, de esta reflexión, de este intercambio también. Y bueno, decirles que esto ha sido posible gracias justo precisamente a este trabajo que tenemos desde CLADEM en estos 15 países con este programa de paridad que nos permitió hacer un trabajo de investigación y sistematización de estas múltiples violencias que viven las mujeres políticas en América Latina y el Caribe, y a partir de esto elegir estas 4 voces que representan a muchas, sin duda muchas más. Ustedes nos hablaban de buenas prácticas, yo voy a decir de manera muy breve, tratar de resumir algunas de estas cuestiones para pasar luego el uso de la voz a las colegas. Pero hablaban de buenas prácticas. Efectivamente, sí hemos avanzado, por supuesto, en los últimos años en la creación de las normativas, en las leyes, en andamiajes jurídicos y estructurales que van en algunos países más adelante que en otros. En el caso de México, por supuesto, es un país que ahora tenemos hasta una mujer presidenta, ¿no? Y no solo eso, sino que tenemos paridad casi en todos los niveles, paridad en todo, no solamente en los congresos, sino
en todos los espacios. Sin embargo, ya lo escuchamos ahora acá de quien viene de México, estas violencias estructurales que existen, porque hay toda una estructura y todo un sistema que promueve, permite, genera violencia contra las mujeres, persisten, ahí están. ¿Por qué? Porque no se han atacado de fondo esas raíces de la violencia. Entonces, las violencias de género, las violencias contra las mujeres en general, cuando deciden las mujeres incursionar en la política, se agudizan, se acrecientan y toman incluso nuevas formas y diversas formas y distintas formas, ¿no? Y una de esas, por supuesto, es ahora, en estos tiempos, la violencia digital, ¿no? Y es gravísimo, no es cualquier cosa, porque les destruye la vida, les destruye sus propias historias personales de ellas y de sus familias incluso, ¿no? Hay una filósofa mexicana, Saya Valencia, que habla del glotaritarismo, ¿no? Esta nueva forma de control que existe a través de los medios y de las redes sociales, y quienes las viven de manera especial, una afectación especial, son ellas, son las mujeres que incursionan en la política. ¿Qué hace falta? ¿Qué estándares tenemos? Hemos avanzado en algunos a nivel regional, ¿no? Sobre todo la recientemente aprobada en Fortaleza, la ley modelo de violencia digital. Esa urge que los estados la implementen, urge que establezcan mecanismos de implementación adecuada para que esta ley sea una realidad. Hablaban también de estos códigos de conducta, digamos, si bien se avanza en las cuestiones normativas, luego quedan los pendientes en el tema de la aplicación. Pero yo, antes de pasarle el uso de la voz a las colegas, quiero dejar muy claro acá algo como patrones que encontramos y que sí se repiten en algunos lugares de la región. El ejercicio de la política en los contextos de la delincuencia organizada. Y lo vimos acá, mujeres de distintos ámbitos, de distintos aspectos, en donde están, ámbito rural, en las ciudades y demás, y son los grupos delincuenciales los que están tomando las decisiones de Estado, y eso pone en grave situación a las mujeres que están ahí haciendo política. Entonces toca, yo sé que recientemente además están haciendo un informe temático justo sobre estos contextos de la delincuencia organizada y cómo está impactando en la región. Bueno, pues aquí en el ámbito de la política, en el ámbito de las mujeres que hacen política, tiene un impacto diferenciado también, porque en ello les cuesta la vida. Así es. Le paso el uso de la voz para que rápidamente den algunas de sus respuestas, y Claudia, al final haces el cierre, por favor, con esta, ¿no? Sí, en torno a lo comentado y en este diálogo, cuando hablamos de esa diferenciación, yo me voy a enfocar precisamente en mi condición de mujer y de mujer indígena. En un mundo donde ha imperado la mayor parte de presencia de hombres en estos espacios, obviamente no se tolera, y eso es producto del mismo racismo, del mismo patriarcado que ha dominado los espacios políticos y ha sido de dominio de un sector. Vernos en esa pluralidad a mujeres diversas con distintos pensamientos exacerba precisamente ese desprecio, y eso agoniza y profundiza más ese racismo que está incrustado en la mente de la ciudadanía que ha dominado estos temas políticos. Por eso es importante estos casos y estos testimonios, porque nosotras hemos vivido en carne propia esa forma de opresión y esa forma de discriminación en nuestra condición de mujeres y desde nuestras particularidades culturales. Hay algunos estándares internacionales, y que es valioso también hacer mención que en el caso de Guatemala no hay una legislación que aborde la violencia política. No hay una legislación de la paridad donde hombres y mujeres estemos en las mismas condiciones en el ejercicio de nuestros derechos políticos. No hay una legislación en materia de sancionar y prevenir las violencias
desde las modalidades ahora tecnológicas, que es la violencia digital. Por eso, como parlamentaria, hemos impulsado 3 iniciativas de ley que justamente pueden encajar dentro de esos estándares internacionales y lo que la región de una u otra manera ha avanzado. Está la iniciativa 6698, que se refiere precisamente a la ley para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia política contra las mujeres, la iniciativa 6280, la ley contra la violencia digital, y una ley de paridad que lamentablemente no la hemos legislado en el Congreso de la República. Por eso es importante estos testimonios, porque en la medida en que no tengamos una legislatura que robustezca nuestros derechos como mujeres indígenas, vamos a seguir teniendo estos y muchísimos otros casos más, que es lo que tenemos que contrarrestar y evitar, y por eso la importancia de la intervención de la comisión. Buenas tardes. Sobre el tema de la violencia política digital, en mi país sí está regulada la violencia política digital, sí está regulada la violencia política en razón de género, sí hay una legislación para todas estas situaciones, hay paridad de género, sin embargo, no se ejercen como deberían de ser. Como lo mencionaban, y yo creo como pasa en casi toda Latinoamérica, el crimen organizado toma estas decisiones sobre las legislaciones, y también una forma es la facilidad que hay para crear perfiles sin regular estos perfiles, y eso es lo que provoca el ataque cibernético hacia nuestro desempeño. Yo creo que el fondo es que se debe atacar primero es la corrupción y la intervención del crimen organizado. Ana Rosa Perea, mujer afrocolombiana, como defensora de derechos humanos, la discriminación racial que se ha sistematizado, a las mujeres negras nos queda más difícil poder estar en un espacio de toma de decisión y poder ocupar una curul. Aunque en Colombia haya instituciones que trabajan para hacer frente a la violencia política, como la Defensoría del Pueblo, como la Jurisdicción Especial para la G, el Ministerio de Defensa, la Policía, la Secretaría Distrital en Bogotá, falta. Yo creo que hay un vacío muy estándar allí para que Latinoamérica pueda tener una participación efectiva de las mujeres defensoras de derechos humanos y como mujeres negras rurales podamos estar allí, sin miedo a que los grupos organizados al margen de la ley, que son el dominio de algunos departamentos de la región, nos corten el poder ser alcaldesas, gobernadoras y poder ser concejalas, aún poder ser mujeres que representamos juntas de acciones comunales y organizativas, porque el solo hecho de ser mujeres nos pone en riesgo en todos los espacios. Katia González, Paraguay. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio también de evaluar que nuestro problema en muchos de los países en donde estamos no es un problema de leyes. Las leyes existen. El problema es su falta de cumplimiento, es esa impunidad institucional que se convierte en un caldo de cultivo para que estas violencias continúen perpetrándose. Y es ahí donde, pensando qué podemos hacer como organismos internacionales o qué puede resultar en una cuestión efectiva, es que las sanciones sean oportunas. La justicia que llega tarde, esa justicia ya no repara el daño causado. Y cuando nos pronunciamos o cuando se debate este tema a nivel de los organismos internacionales, generalmente llega la condena cuando aquel
que comete violencia ya no está en el ejercicio del cargo. Porque hay que entender que los mecanismos internos, nuestros casos están hoy en debate dentro de los organismos internos, que hoy también están copados por el poder político. Mi caso está en la Corte Suprema de Justicia hace más de 2 años y la Corte no se pronuncia. El caso de las compañeras fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General del Estado filtra los informes. O sea que hay que entender que dentro del contexto cultural son las propias instituciones internas las que conspiran para que esta violencia continúe siendo regularmente ejercida por parte del Estado. Y es ahí donde resulta sumamente importante que los organismos internacionales y que espacios como estos puedan declarar, puedan decir, puedan hacer saber que no estamos solas, de que hay gente que en el momento exacto que se están cometiendo estas violencias es capaz de defender lo que nuestras justicias internas no defienden y no intervienen. Era un poco ese el aporte que quería dejar, ¿verdad? Y en cuanto al tema digital, sí existe toda una problemática porque en la mayoría de nuestros países no existen datos ciertos. Entonces necesitamos apostar a la tecnología, apostar a legislaciones que realmente sean efectivas. No existe ningún tipo de filtro y sumado que en algunos de los lugares como en Paraguay, las propias personas que cometen violencia también son dueños de medios de comunicación. Muchísimas gracias. Claudia Marcela Gómez, y quiero hablar por América Latina y el Caribe. Hemos identificado alrededor de 5 patrones regionales, o sea, como un denominador de la violencia política hacia las mujeres en la región, en los diferentes países. Esta es una muestra, pero sabemos que hay más, en todos los países de la región hay violencia política contra las mujeres. El primero es la violencia simbólica y digital. Los ataques en redes sociales, las campañas de desprestigio, de desinformación, uso de estereotipos de género para cuestionar la legitimidad de las mujeres en la política. El segundo es la violencia institucional y paritaria. Obstáculos dentro de los países e instituciones que limitan candidaturas, acceso a financiamiento, información o ejercicio efectivo del cargo. Violencia económica y administrativa, restricciones en recursos, financiamiento o condiciones para ejercer funciones públicas. Amenazas y violencia física en muchos de los casos, como en países violentos como del que yo vengo. Intimidaciones, agresiones o ataques dirigidos a mujeres líderes políticas en algunos casos contra ellas o contra sus familias, que esa es también una diferencia de la violencia de género, que la mujer no está sola, también atacan a sus hijos, a sus esposos, a sus padres y deben salir muchas veces del país. Y finalmente el impacto interseccional. La violencia se intensifica cuando se trata de mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes y de territorios rurales, en los cuales hay crimen organizado y donde es mucho más difícil el acceso a la justicia. Entonces, pedimos a la Comisión que no deje solas a las mujeres valientes que hoy han alzado su voz ante este espacio para exponer casos que no son aislados, sino que reflejan una realidad que atraviesa a toda la región. Detrás de cada testimonio hay dolor, riesgo, resistencia y también una profunda convicción democrática. Escucharlas exige más que atención, exige compromiso, protección y acciones concretas. No se trata solo de sus casos individuales, sino de la responsabilidad colectiva que garantiza que ninguna mujer sea castigada, silenciada o expulsada de la vida política por atreverse a participar en política. Gracias.
Muchísimas gracias. Y ya para hacer este cierre y justamente recogiendo una de las últimas preguntas que se hicieron de cuál es esta diferencia entre la violencia de género y la violencia específica, la violencia de género y la violencia contra las mujeres y específicamente la violencia política, sin duda la Ley Modelo Interamericana de Violencia Política contra las Mujeres nos da mucha luz sobre eso, ¿no? Y aquí se ve reflejada con las voces y con los testimonios de quienes estuvieron hoy acá, porque la violencia política específicamente busca impedir que las mujeres participen en política, limitar el ejercicio de su cargo, obligarlas a renunciar, castigar su liderazgo. Aquí lo escuchamos con las amenazas a ya no solamente a las candidaturas, sino ya en el ejercicio de su función política, campañas de difamación basadas en su vida personal o sexual, negar recursos o información a ellas, acá lo testimoniaron, cuando ocupan su cargo, y las agresiones físicas o digitales contra las mujeres políticas. Yo siempre he dicho que el acoso y el hostigamiento han tenido esta doble función de desalentar a las mujeres de su presencia en el espacio público, ¿no? Ahuyentarnos, que nos dé miedo estar ahí en la calle, pero también estar acá en el ejercicio de la política. Esa ha sido la función histórica del acoso y del hostigamiento, y ahora se le suma una violencia más, la violencia política que busca desestimar, desalentar, ahuyentar a las mujeres, y además con estos liderazgos brillantes que tienen ellas, ahuyentarlas del espacio público y del ejercicio de la política. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Una excelente devolución también de comentarios que nos ponen el foco de atención en los puntos donde debemos como comisión profundizar, continuar dando seguimiento al trabajo que ya se viene realizando. Quisiera dejar un mensaje de que hay un compromiso del Pleno de la Comisión de poder trabajar todo lo que acá se ha mencionado como uno de los ejes prioritarios con las distintas relatorías temáticas y una alta sensibilidad no solo del Pleno, sino de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Así que muchas gracias, voy a dar por cerrada esta audiencia y muy valiosos sus comentarios. Muy amables. Gracias a ustedes.